todas, a todos. Agradecer a los valientes que nos acompañan hoy día en esta actividad. Agradecer también a la profesora Erika Isler Soto, que ha querido acompañarnos hoy involuntariamente, ha aceptado nuestra invitación, ¿cierto?, a participar de esta conversación sobre un tema que, bueno, la verdad es que la inquietud de este tema y de esta conversación surgió con los alumnos en clases de acto jurídico, cuando estábamos viendo la formación del consentimiento y la diversidad de normas que regulan la materia en nuestro país. Y me pareció interesante que alguien experta en la materia, ¿cierto?, pudiera explorar y ir un poquito más allá de lo que nosotros podíamos ver en la asignatura, y en el sentido de el impacto que ha tenido la ley de protección del consumidor, no solo en eso, en la protección del consumidor, sino que también en una serie de otras instituciones tradicionales de nuestro sistema jurídico privado, digamos, entre ellas la formación del consentimiento, que es ahí donde surgió nuestra inquietud, pero luego esto evolucionó al tratamiento de la ineficacia, ¿no?, que es otro aspecto en donde impactó también la Ley de Protección de Derechos del Consumidor y que vino un poco a remover las tradicionales normas que teníamos ya desde la dictación del Código. Entonces, en ese sentido, la profesora Erika Isler, en todo su estudio en el ámbito del derecho al consumo y también del derecho civil, es la persona más indicada, creo yo, para poder aunar estos dos conjuntos normativos, ¿cierto?, y ver cómo queda, en definitiva, actualmente en nuestro sistema la institución de la eficacia en relación a las cláusulas abusivas y en el derecho al consumo y a la nulidad en el derecho civil, ¿ya? Así que sin más preámbulos los dejo con Erika y nada, nuevamente muchas gracias por estar acá con nosotros y espero, chicos, que aprovechen, que pregunten, que conversen y que saquen el jugo aquí a la profe, porque de verdad es un lujo tenerla acá con nosotros, ¿ya? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. No, les agradezco que estén acá, porque la verdad es que el tiempo, en el momento pensé que nos íbamos a volar cuando estábamos acá, así que muy valiente todos ustedes. Muchas gracias a la profesora Bonnie Guidotti por esta invitación. Efectivamente, ella me comentó que estaba haciendo cursos de Derecho Civil y Actos Jurídicos y que estaban estudiando, obviamente, las temáticas de formación de consentimiento y nulidad, y que le gustaría entonces que podamos conversar sobre este tema. ¿Bien? Entonces, me gustaría partir con una pregunta. ¿Ustedes son de qué curso, más o menos? ¿Son segundo? ¿Primero? ¿Primero? ¿Quiénes son de primero? Ya. ¿Quiénes son de segundo? ¿Hay alguien de tercero? Dos de tercero. ¿Y usted, tú eres de? Quinto. De quinto. Ya, perfecto. Entonces, la mayoría son de primero. Debo entender entonces que los de segundo pasaron a actos jurídicos ya. Están en proceso, ya. Entonces, me voy corrigiendo las pruebas. Vamos a partir entonces por el final en lugar del principio, ya, porque yo había pensado que primero analizáramos la sanción civil de las cláusulas abusivas y luego ver algunas cláusulas en particular, ya. Pero dado que no han pasado nulidad todavía, vamos a partir primero viendo algunos ejemplos de cláusulas y luego vamos a lanzarnos un poco con la nulidad, y yo les voy a explicar también a nuestros compañeros de primero y segundo algunas nociones básicas de nulidad para que no andemos muy perdidos, porque es materia que ustedes todavía no han pasado, ¿ya? Entonces, me gustaría partir comentándoles que, bueno, todos sabemos lo que es un contrato, ¿cierto? ¿Sí? A ver, ¿alguien me puede definir lo que es un contrato? ¿Qué sería un contrato? Ya, yo estoy segura que esto lo saben, así que hasta los de primero lo saben, así que... Es un acuerdo voluntario de dos partes, de dos o más partes, que llegan a términos o cláusulas que tienen que respetarse al momento de consentir en él. Ya, perfecto. Entonces, una convención creadora de derechos. ¿Tu nombre cuál es? Rodolfo. Rodolfo. Tal como dice Rodolfo, el contrato, primero él dijo un acuerdo de partes, ¿cierto? Por lo tanto, sabemos que un requisito fundamental del contrato es la voluntad, ¿cierto? Ya. Partimos de la base que el contrato se celebra voluntariamente, ¿de acuerdo? Y partimos de la base, esto es lo que nos enseñó el derecho civil tradicional. Piensen ustedes que el Código Civil se dictó
¿en qué siglo? En el siglo XIX, ¿cierto? Y por lo tanto, el esquema en que se estaba pensando en esa época era un esquema en que yo contrataba de uno en uno, ¿verdad? No habían fábricas, eso fue posterior. Entonces yo quería un par de zapatos, les decía al señor zapatero, véndame un zapato, lo quiero de esta forma, le da el color y podíamos conversar el precio, ¿cierto? Entonces el esquema del sistema de contratos del Código Civil es un sistema que parte de la base que hay dos partes en igualdad de condiciones para conversar, ¿ya? Que no hay ninguno que sea superior o más poderoso que el otro, ¿de acuerdo? ¿Eso es verdad o es mentira? Mentira. Es mentira, o sea, es un ideal, ¿cierto? Queremos ser iguales, pero ¿somos iguales? No, ¿cierto? Entonces, tenemos que pensar, tanto los que no han tenido derecho civil como los que están en las primeras partes de derecho civil, el derecho civil patrimonial se sustenta sobre la lógica de que somos todos iguales, ¿ya? ¿Y esto por qué? Por lo que les decía, en aquella época yo contrataba de uno en uno, entonces yo podía conversar con el otro, pero también porque el Código Civil, nuestra tradición proviene de muchas partes, pero una fuente muy importante es el Código Civil francés, ¿ya? ¿Qué pasó poquito antes del siglo XIX en Francia? Y los que vieron los Juegos Olímpicos, seguro que se acuerdan. ¿Vieron la apertura de los Juegos Olímpicos? ¿Sí? Ya. ¿Cuál fue la temática de la apertura? La libertad, la Revolución Francesa, ¿cierto? Y la Revolución Francesa fue un levantamiento. ¿A quién se le ocurrió levantarnos? ¿Al pueblo? ¿Sí? No. La Revolución Francesa fue una revolución que surge de la burguesía, ¿ya? No surge del pueblo. Y por lo tanto, la burguesía, cuando instaura después el Código Civil, ¿ustedes creen que va a ser un Código Civil del pueblo? No, va a ser un Código Civil burgués. Y por lo tanto, el Código Civil francés es un Código Civil que va a tratar de defender un sistema de libre mercado, ¿bien? Y nosotros sabemos que el libre mercado asume que somos súper iguales, ¿o no? Entonces, todo esto nos lleva a la idea de que el sistema del Código Civil, sea porque yo contrato de uno en uno, o sea por la lógica mercantilista del código que está detrás, va a asumir que somos todos iguales para negociar, ¿ya? Y por lo tanto, nuestra voluntad vale lo mismo, no hay nadie a quien defender, ¿de acuerdo? Porque todos nos podemos defender por nosotros mismos, ¿ya? Desde luego, la historia demostró que eso no era verdad, ¿ya? Y que la igualdad era un ideal, pero no es real. Aspiramos a ser iguales, ojalá fuéramos iguales, pero sabemos que existen diferencias y hay gente más poderosa que la otra, ¿de acuerdo? Y por eso surgen los derechos tutelares, el derecho al trabajo, porque después obviamente asumimos de que el empleador es más poderoso que el trabajador. Por eso surge también el derecho a protección del consumidor, porque ya tenemos claro que hay un individuo que es el proveedor, que es más poderoso que el consumidor. Y por eso es que esta idea de que el contrato es libre y voluntario ya está un poco superada en el ámbito del derecho del consumo. Porque es verdad que la mayoría de las veces puedo decidir si quiero contratar, ¿ya? Pero la mayoría de las veces no puedo decidir qué contrato o el contenido del contrato. ¿Alguno de ustedes ha intentado negociar con la compañía de teléfonos para ver si les rebaja el precio o si les regala alguna cosita por contratar? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Y te resultó? Sí. ¿Sí? Ah, te hicieron descuento, ya. Pero en general no tenemos imagínate ir al supermercado, oiga, ¿ya cuánto me lo deja? La verdad es que en general no es así. Y por lo tanto, ahí surge la necesidad de regular especialmente estos contratos que se dan por adhesión, ¿ya? ¿En qué sentido? De que una parte redacta todo el contenido relevante y la otra parte o se adhiere o no se adhiere. Por eso se llama por adhesión, ¿bien? El proveedor, por ejemplo, el supermercado, cuando yo voy, me dice, este es el pollo a tal precio. Y yo me adhiero o no me adhiero. Pero no puedo negociar el contenido. ¿De acuerdo?
¿Sí? Entonces, estos contratos por adhesión son formas contractuales que son muy útiles. O sea, aquí no hay que demonizar el contrato por adhesión. El contrato por adhesión es súper bueno. ¿Por qué? Porque nos permite contratar en masa, porque nos baja los costos de transacción. Imagínense que cada vez que yo vaya al supermercado esté negociando cada condición. Sería bastante lento y además probablemente los precios serían mayores. En cambio, en este caso se bajan los costos de transacción, la contratación es más rápida. Por lo tanto, el contrato por adhesión no es malo, lo que es malo es el abuso del contrato por adhesión, ¿cierto? Porque uno es más poderoso que el otro. Y por eso es que el derecho lo que hace es, dice, voy a regular el contrato por adhesión. Como hay riesgo de que uno abuse del otro, yo voy a regular cómo se redacta y qué se redacta, ¿ya? Cómo se redacta el control de forma, es decir, por ejemplo, un tamaño de letra mínimo. En algún momento, por allá, por el 2000, me entregaron un contrato por adhesión de 20 páginas. Bueno, no sé si han leído de repente cuando dice actualizar los términos y condiciones del sistema del celular. ¿Les ha tocado hacer eso? ¿Y qué es lo que hace una? Hacer. ¿Alguien los lee? No, ¿cierto? Nadie los lee. Si tú compras tu licencia Word o si compras, incluso si compras por una tienda de retail, aceptar términos y condiciones. No sé si alguno de acá realmente pincha donde dice ver términos y condiciones. Yo creo que en general no. Uno siempre le pone... ¿Cómo? Es muy extenso. Es muy extenso, exactamente, ¿cierto? Entonces uno ¿qué hace? Uno le pone aceptar. ¿Significa que uno consintió con todo lo que está allá adentro? A ver, la empresa diría sí, pero el derecho dice, no por el hecho de decir acepto, significa que automáticamente se entiende vigente, porque en esa chorrera de cláusulas, a lo mejor hay cláusulas que son abusivas, ¿ya? Entonces el derecho reacciona frente a esta realidad, como les decía, controlando el contrato por adhesión, por dos vías. El control de la forma, tamaño de letra, que esté en castellano, que sea comprensible, y después el fondo, es decir, no todas las cláusulas que estén en un contrato por adhesión son válidas, ¿ya? Es lo mismo que el contrato de trabajo. Si el contrato de trabajo dice tu sueldo mínimo van a ser 100.000 pesos, ¿esa cláusula está en el contrato? ¿Y es válida? No, ¿cierto? Por lo tanto, en estos derechos tutelares, no todo lo que dice el contrato está vigente, ¿ya? Porque hay cláusulas que son ilegales y no que estén en el contrato, y aunque yo las haya aceptado, no van a entenderse vigentes, porque probablemente yo las acepté porque no me quedo de otra. No porque yo quisiera, ¿ya? Sino que porque el proveedor me dijo, si no te gusta, te vas a la empresa del DAO, ¿bien? Y por eso surge la sanción de las cláusulas abusivas, ¿bien? Entonces, ¿qué son las cláusulas abusivas? Las cláusulas abusivas son textos o pactos que lesionan a una parte de manera contraria a la buena fe, ¿ya? Y que los ordenamientos jurídicos las sancionan con la nulidad, es decir, si esa cláusula, aunque esté en el contrato, esa cláusula va a ser nula, ¿de acuerdo? Y por lo tanto no va a estar vigente en el contrato, ¿ya? Después vamos a ver qué tipo de nulidad es en la segunda parte, en unos minutos más, pero en principio por ahora vamos a decir que la cláusula es nula, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son o cómo sé yo si la cláusula es abusiva o no? ¿Bien? ¿Esto tiene internet? ¿O no? ¿No sabe? Habría que conectarlo a internet. Si no se pueden abusar. A ver, déjame ver. Entonces, y aquí hay varios sistemas. El derecho chileno decidió regular las cláusulas abusivas en la ley 19.496, que es la ley de protección de los derechos de los consumidores. Y en concreto, el artículo 16 me da una lista de cláusulas abusivas, ¿ya? Hay otros países en que el derecho dice, mira, la cláusula abusiva es la cláusula contraria a la buena fe. Y yo puedo entonces indagar cualquier cláusula y decir, mira, sí, esta es contraria a la buena fe y además tiene un desequilibrio entre las partes. El legislador chileno decidió darme un catálogo, una lista de cláusulas abusivas, de tal manera que si yo tengo una duda de si una cláusula de un contrato por adhesión es abusiva o no, yo tengo que mirar la cláusula, mirar esta lista o este catálogo y ver si puede esa cláusula enmarcarse en la lista.
Si se pueden marcar, es una cláusula abusiva, y si no se pueden marcar, no es una cláusula abusiva. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda hasta acá o comentario? ¿No? ¿Sí? Solamente para que lo revisemos acá, mira. Pero está... Sí. Ya, bueno, pero eso no me importa. Déjame intentar, ¿qué quieres revisar? Solamente quiero mostrarle el 16. ¿Ya? Si fue la... Bueno, si no, si no. ¿Qué pasa? Mira, pasa directo al... No, pero no, el 16, si no, no pasa. Ya, chicos, entonces, las cláusulas abusivas, entonces, por ahora vamos a entender que son números, ¿ya? O sea, primera pregunta, de ahora en adelante vamos a responder 2 preguntas y con eso terminamos. La primera pregunta es ¿cuáles son las cláusulas abusivas? Y la segunda pregunta es ¿qué pasa cuando hay una cláusula abusiva en un contrato por acción? ¿Ya? La primera pregunta es ¿cuáles son las cláusulas abusivas? Y la respuesta sería, a ver si alguien se acuerda. ¿Cuándo una cláusula es abusiva en Chile? Cuando aparece en el artículo 16, Ya. esa lista, la ley dice por el mismo, por el de la otra parte. Efectivamente, cuando la cláusula se puede enmarcar en una causal del artículo 16. Eso es una lista taxativa, entonces. Es una lista taxativa. Se puede entonces incurrir en otra causa. Exacto. Esa es la que aparece. Exactamente, eso es importante. ¿Tú eras Rodolfo? Sí. Lo que dice Rodolfo es importante, que el artículo 16, a ver si lo logramos proyectar, si no lo pueden quizás buscar ustedes en su celular, me dice, artículo 16, cláusulas abusivas, letra A, las cláusulas que permiten modificar el contrato, letra B, las cláusulas que permiten modificar el precio. Mira acá, no sé si alcanzan a ver un poquito, dice, no producirán efecto alguno en los contratos de adhesión las cláusulas que, 2 puntos, y ahora viene la lista. Letra A, las que permitan a una de las partes modificar el contrato. Letra B, la que permitan a una de las partes aumentar el precio. Por ejemplo, que una empresa te diga, mira, el agua va a costar, no sé, o por ejemplo un servicio de rescate domiciliario de ambulancia. El precio van a ser 30.000 pesos mensuales. Pero yo, si quiero, te lo puedo aumentar lo puedo aumentar cuando yo quiera. Esa permite aumentar el precio. Las que ponen de cargo del consumidor los efectos de las deficiencias. Las que, por ejemplo, las que contienen limitaciones de responsabilidad. Yo no respondo por daño moral. Yo respondo solamente hasta 100.000 pesos de daños. O yo no respondo. ¿Ya? Y tal como decía Rodolfo, esta es una lista taxativa, llega hasta aquí, hasta la letra G. Si bien es taxativa, la letra G me da una causal amplia. Las anteriores son causales bien específicas, las que aumentan el precio, las que permiten modificar el contrato, las que establecen exención de responsabilidad, pero la G dice las cláusulas contrarias a la buena fe y que generan un desequilibrio para las partes. Esa no es una causal específica, ¿cierto? Sino que es una causal amplia en que el juez o el intérprete, nosotros, podemos discutir si algo es contrario o no a la buena fe y si algo es genera un desequilibrio importante para las partes. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario esto acá? Bueno, revisemos un par de cláusulas. Si volvemos acá, al PPT, ¿se vuelve así, no? Yo les voy a plantear un par de cláusulas y ustedes me van a decir qué les parece, ¿ya? Esta cláusula. Entonces, vamos a partir de la base, ahí está. Para no alargarnos mucho más. Miren, ¿qué les parece? Yo les voy a dar el contexto, porque ustedes esto no tienen por qué saber, ¿ya? El contexto es el siguiente.
el derecho de consumo permite la manifestación, prohíbe la manifestación del silencio, ¿ya? Es decir, los chicos que no han tenido acto jurídico, mira, yo puedo manifestar mi voluntad de manera expresa. Por ejemplo, ¿quieres comprar el computador? Sí. Eso es expreso, ¿de acuerdo? Pero yo también puedo manifestarla, mi voluntad, de manera tácita. Yo no digo nada, pero realizo un hecho, ¿ya? ¿Me quieres comprar el computador? No digo nada, pero ¿qué hago? ¿Cómo? Mantengo silencio. Ya, pero a ver, si mantengo silencio no hay nada, pero la manifestación tácita, yo no digo nada, pero hago algo. ¿Qué hago? Pago, exacto. Pago y me llevo el computador, por ejemplo. La manifestación tácita es a través de hechos, ¿de acuerdo? Pero hechos que solamente no tienen otra interpretación que es que yo acepté, ¿ya? O sea, si tenemos duda de si yo quería comprar o no, no hay manifestación. Claro, si yo pago el precio, obviamente no hay ninguna duda de que yo quise comprar el computador, ¿de acuerdo? O sea, tenemos dos formas de manifestación. La expresa, ¿me quieres comprar el computador? Sí. La tácita, no, ahí tienes. Y la otra es el silencio, ¿de acuerdo? Que obviamente es muy peligroso, ¿cierto? Han visto en las redes sociales cuando dicen etiqueta a Juanito y si no te dice nada en los próximos 2 horas, te debo una cerveza. ¿Lo han visto? Sí. Ya. ¿Hay manifestación expresa de que era obligado? No. ¿Hay tácita? No. Si no dices nada, le debes una cerveza. Eso es silencio. ¿Les parece razonable que yo quede obligada solamente porque alguien me etiquetó y dijo, si no le dices nada, quedaste obligada? No, ¿cierto? Por lo tanto, el silencio en Chile normalmente no constituye manifestación de la voluntad, ¿ya? En Chile, las dos únicas formas válidas normalmente son la expresa y la tácita, ¿ya? Y esas dos formas son igualmente válidas, ¿de acuerdo? ¿Sí? El silencio no, porque no estamos seguros de lo que quería decir la persona, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, en derecho civil, los que han pasado derecho civil, el silencio puede tener manifestación de la voluntad, por ejemplo, si las partes lo pactan, ¿ya? No sé si han visto los contratos de arrendamiento en que dicen este contrato dura 1 año, pero si nadie dice nada, se renueva por 1 año más. No sé si han visto ese tipo de contrato de arrendamiento. ¿Sí? Ahí se le otorga valor al silencio, pero porque las partes así lo dijeron en el contrato, ¿de acuerdo? Y eso, en el derecho civil no hay problema. En el derecho de consumo no se puede. En el derecho del consumo el silencio nunca constituye manifestación de la voluntad, ni siquiera aunque las partes lo digan, porque en derecho de consumo está el riesgo de que quien redacta el contrato abuse del otro, ¿de acuerdo? Ya. Entonces el contexto es ese. En derecho de consumo procede la manifestación expresa, la tácita, pero nunca el silencio. ¿De acuerdo? Bien, vamos a leer la siguiente cláusula. Este es un caso real, muy famoso, que se llama Cernac con Cencosud. La cláusula dice así. Vamos a leer solamente la primera, ¿ya? Dice: cualquier cambio de las condiciones de uso y privilegios de la tarjeta deberá ser informado por escrito al usuario, entendiéndose que éste las acepta si mantiene o utiliza la tarjeta después de los 30 días de expedida la comunicación respectiva. Si el usuario decidiera no aceptar las variaciones, podrá poner término de inmediato al contrato mediante el aviso a la empresa y haciendo la entrega material de las tarjetas. ¿Bien? Me imagino que todos conocen Cencosud. En Chile Cencosud es Jumbo, Santa También la brisa era antes. y sí. ¿La brisa? Antes era la brisa, ¿no? Sí. ¿Sí? Con Polman, sí. Ah, ya. Entonces ya hay una tarjeta, París, claro. Hay una tarjeta de crédito que tiene Cencosud, ¿ya? Me imagino que todos la conocen. Y todas las tarjetas de crédito te suelen cobrar un cobro de mantención, ¿ya?
En este caso, de acuerdo al contrato, el cobro era de 490 pesos, ¿ya? Y resulta de que en la cláusula del contrato estaba este texto. Decía, cualquier cambio de las condiciones se entenderá aceptado si, obviamente, yo le mando la comunicación al consumidor, te voy a aumentar el precio y yo entiendo que tú las aceptas, dice, si mantienes o utilizas la tarjeta. ¿Ya? Entonces vamos a inventar, por ejemplo, que tu nombre es Macarena. Tiene la tarjeta Cencosud, en su contrato está esa cláusula y le llega un aviso y dice, mira Macarena, desde 2 meses más no te voy a cobrar 490 mensual, sino que 990, ¿de acuerdo? Y yo voy a entender que tú aceptas si es que tú mantienes, o sea, si tú te quedas con la tarjeta o la utilizas, ¿de acuerdo? Primera pregunta, ¿qué formas de manifestación de la voluntad hay en esa cláusula? Así. ¿Cuál? No aceptó el comunicado que le dio la empresa, sí, pero sigue utilizando la tarjeta. Eso es una conducta que inequívocamente la Ya. interpreta que acepta la condición. Exacto. Entonces, la Macarena no dijo nada, ¿bien? Pero dice, si tú la utilizas, yo entiendo que aceptaste, ¿de acuerdo? Ella nunca dijo acepto, por lo tanto, no hay manifestación de tipo. ¿Qué manifestación no hay? Expresa, exacto. Pero la utilizó y por lo tanto Cencosud dijo, esto es tácita, que sí es válido, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna otra forma de manifestación que esté en esa cláusula? Podría ser el silencio, pero el silencio. Ya, pero alguien que no sea Rodolfo. ¿Qué más? Porque dices, si es que tú mantienes o utilizas, yo entiendo que acepto. Si la utiliza, eso es tácita. Y si solamente la mantienes, ¿qué sería eso? ¿Qué sería silencio? Ahí sería silencio. ¿Es posible pactar eso en derecho de consumo? ¿Qué dijimos recién? Quiero. Que no. En derecho de consumo nunca el silencio constituye manifestación de la voluntad. Ni siquiera cuando lo diga el contrato. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces esta cláusula fue una cláusula, bueno, muy controvertida, que de hecho, a ver, no sé si lo alcanzan a ver, pero implicó la caída. Lawrence Goldberg, que no sé si lo conocen, que fue un ministro, él iba a ser candidato presidencial, pero cuando se destapó la olla de esta situación y él había tenido un cargo de dirección con Cencosud, tuvo que bajar su candidatura, o sea, tuvo muchas implicancias. Y obviamente, en este caso, ganó Cernac, a la gente tuvieron que devolverle todo lo cobrado, o sea, son, imagínense, 500 pesos por mes, pero además la Corte dijo, no solamente la plata de más que pagaron, sino que todos los intereses. Es decir, es como si yo le hubiera prestado a Cencosud esta plata, me la devuelves con intereses. Un caso muy, muy mediático, ¿ya? Y que hubo muchas aristas ahí involucradas, ¿bien? ¿Algún comentario de esta? Si les parece, veamos un par más para no atrasarlos, a lo que quieran seguir, yo puedo seguir, pero para no atrasarlos para volver a su casa. Mira, hay otra cláusula acá, bueno, traje varias en realidad. El contexto es el siguiente, esta es otra causal, ¿ya? El artículo 16, letra A, dice que se van a considerar abusivas las cláusulas que, y esto es lo que vamos a mantener ahora como contexto, que otorguen a una de las partes la facultad de dejar sin efecto o modificar a su solo arbitrio el contrato, o de suspender unilateralmente su ejecución, salvo cuando ella se conceda al comprador en las modalidades de venta por correo, a domicilio, por muestrario, usando medios audiovisuales u otras análogas y sin perjuicio de otra excepción. Bien, o sea, lo que nos dice esta norma es toda cláusula que confiera a una de las partes, que vamos a pensar que es el proveedor, ¿ya? Porque nunca esta facultad se concede al consumidor, la posibilidad de modificar el contrato, suspender su ejecución o dejar sin efecto, ¿ya? O sea, imagínense los contratos que dicen, bueno, yo en realidad cuando quiera puedo dejar sin efecto este contrato, ¿ya? O yo te presto este servicio de telefonía, pero cuando yo quiera puedo cortar el servicio de telefonía,
me refiero al proveedor. ¿De acuerdo? ¿Se entendió la causal? ¿Sí? Vamos a la cláusula. La cláusula dice así. Morada con clínica móvil de emergencia. ¿Ya? La cláusula dice así. Esta era una señora que contrató un servicio de ambulancias o de servicio de asistencia de emergencias a domicilio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque su cónyuge, como dice aquí, era hemipléjico. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Que obviamente la consumidora requirió, dice, en 3 o 4 ocasiones el servicio, lo cual no le gustó a la empresa. ¿Y qué hizo la empresa? Dijo, terminado el contrato. ¿Ya? Entonces, ella denunció, porque dijo, la empresa dijo, mira, yo aquí en el contrato digo, cuando yo quiera, yo puedo dejar sin efecto este contrato. Y lo hizo, ¿verdad? Una vez que requirió, mira, ahí está la cláusula, dice, CME se reserva el derecho de poner término en cualquier momento y sin expresión de causa este contrato. Por lo tanto, la empresa de servicios domiciliarios de rescate dijo, yo puedo poner por término esto cuando yo quiera, este contrato ya no me conviene porque me están requiriendo mucho y le pongo término. ¿De acuerdo? ¿Qué les parece esta cláusula? Abusiva. Abusiva. ¿Quién dijo abusiva? ¿Tu nombre cuál es? Joana. Joana, ¿por qué? Es abusiva, si bien la empresa en su momento dejó las cláusulas listas, bueno, el cliente en este caso las aceptó, la señora las aceptó, pero es abuso por parte de la empresa. Lo que pasa es que ese cliente iba a ser un cliente problemático para la empresa, porque la empresa lo que quiere al final es rentar. Claro. Entonces, este cliente lo que va a hacer es ir en el medio de las utilidades que Exacto. tiene la empresa. Entonces, esas empresas yo las considero poco éticas. Claro, como dice Johanna, en este caso, Sí. obviamente la empresa cuando ofrece el servicio espera, es como un seguro, espera nunca tener que cumplir, ¿cierto? Pero cuando le toca cumplir ya no le conviene, ¿cierto? Entonces son contratos que en general son como aleatorios, ¿ya? Es como el seguro. Tú contratas un seguro, tú no sabes si lo vas a utilizar, es como lo mismo la ISAPRE, ¿cierto? Uno paga la ISAPRE, claro que es obligatorio, y uno no sabe si lo va a utilizar. Esperamos no tener que utilizarlo. Si yo lo utilizo mucho, como usuaria de ISAPRE, gano yo. Pero si yo no lo utilizo nunca, gana la ISAPRE, ¿de acuerdo? Y acá pasa lo mismo. Si es que yo contrato un servicio de atención domiciliaria y no lo uso nunca, gana la empresa, que es lo que ella quiere, pero si yo lo utilizo mucho, gano yo. A ver, gano en términos patrimoniales porque a nadie le gusta enfermarse ni nada por el estilo, ¿cierto? Bien. Y Johanna dice en este caso, la razón que tuvo la empresa para poner término era no me conviene económicamente. Esa es una razón válida porque la cláusula, la abusividad se va a presentar cuando yo ponga término al contrato sin justificación. ¿Les parece a ustedes que es justificación suficiente decir no me conviene económicamente? No. Por el término sí. A ver, primero, yo diría por la causal del 16, pero por la naturaleza del contrato. ¿Cuántos de acá tienen contratado un servicio de rescate domiciliario? Si nosotros necesitamos una ambulancia, ¿qué es lo que hacemos? Llamamos al 131, ¿no? Por lo tanto, normalmente quien contrata este tipo de servicios, normalmente sí tiene una razón para utilizarlo. O sea, en este caso una persona hemipléjica, hay otras personas, por ejemplo, que tienen algún familiar con una diabetes muy complicada. Entonces, normalmente quien contrata estos servicios no es una persona que normalmente espera que el Estado lo vaya a rescatar con una ambulancia, sino que son personas que se presume que van a necesitar este tipo de servicio. ¿Bien? Entonces, por lo tanto, a mi juicio, yo concuerdo con lo que han dicho, de que no habría razón suficiente entonces para poder dar por término el contrato. O sea, la utilidad económica no es causal suficiente, primero por las razones éticas que nos decía Johanna, pero adicionalmente porque la naturaleza del contrato implica que quienes contratan con estos servicios usualmente tienen algún problema de salud en su familia, en su grupo familiar. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario? ¿No? Bien, y la última cláusula. Bueno, de hecho, aquí en este caso el tribunal, el juzgado judicial local de Recoleta, rechazó la defensa, ¿verdad?
y condenó entonces a la empresa. Y finalmente, veamos una última cláusula que más o menos parecía, dice, este fue el sueldo, este es un Senac y Pérez, ¿ya? Se perdió la señal. Bueno, yo se los cuento entonces. En este caso, el seguro se llamaba sueldo seguro, ¿ya? Que era un seguro de cesantía, una especie de seguro de cesantía, ¿bien? Y obviamente, cuando tú contratas un seguro de cesantía, a ver, si tienes que utilizarlo, tú pierdes el trabajo y por lo tanto hay distintas modalidades, ¿bien? En algunos casos, por ejemplo, si tienes contratado un crédito y tienes un seguro de cesantía, se te cubren las cuotas del crédito, en otros casos te dan una suma de dinero, qué sé yo. Y efectivamente, muchas gracias. Efectivamente, en este caso, el sueldo seguro tampoco le convenía a la empresa que una persona utilizara muy frecuentemente este seguro, el sueldo seguro, ¿bien? Y por lo tanto puso fin entonces al contexto, ¿bien? Solo a modo de contexto, ustedes van a pasar, y bueno, los que están ya en cursos superiores han tenido derecho comercial seguro, ¿verdad? Y valga la redundancia, en derecho de seguros, seguro que van a ver un principio que se llama el principio de utilidad del seguro, que significa que una empresa no puede ofrecer seguros que no vayan a ser útiles, ¿ya? Por eso, por ejemplo, se ha sancionado a las empresas que han ofrecido seguros de cesantía a pensionados, porque ese seguro nunca se va a poder cobrar. O un seguro de cesantía a una persona que boletea, porque esa persona nunca va a tener un finiquito, ¿bien? Entonces, ese principio que es derivado de la buena fe, ustedes lo van a estudiar entonces en Derecho Comercial, pero acuérdense porque si hay un seguro que te ofrezcan que nunca va a ser útil, ese no cumple con los estándares de la buena fe, ¿de acuerdo? Bien, ¿algún comentario? Solo para terminar, porque ya, salvo que obviamente yo podría seguir, pero para no complicarlos por el tema del clima, habíamos dicho que cuando una cláusula es abusiva, el efecto es la nulidad, ¿de acuerdo? El efecto es la nulidad. Y claramente esto no hay ninguna duda porque la ley de protección así lo dice, ¿ya? Dice, cuando regula las cláusulas abusivas, dice primero declarar la nulidad de las cláusulas, después habla de declaración de nulidad, o sea, cuando regula la ley de protección, las cláusulas abusivas habla de nulidad. Por lo tanto, no tengo ninguna duda de que la sanción es la nulidad, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero ¿cuál es la pregunta? A ver si alguien... Yo sé que la sanción es la nulidad, pero ¿qué es lo que no sé? Y con esto culminamos. Esto deberían saber los chicos que son de cursos mayores. Si yo sé que la sanción es la nulidad, la pregunta es ¿qué es nulidad? A ver si alguien lo levanta, ¿se le ocurre? ¿Qué tipo de nulidad? ¿Cierto? Porque ustedes, los que están en primero y segundo, van a ver después que en el Código Civil la nulidad se puede clasificar en absoluta y relativa, ¿ya? El efecto de la nulidad absoluta y la relativa son los mismos, una vez que está declarada. Pero antes de la declaración, sí importa saber si es absoluta o relativa. Y esto lo van a ver los chicos de primero y segundo después. Porque una prescribe en un tiempo más corto, la otra en un tiempo más largo, porque una la puede pedir mucha gente, la otra puede pedirla poquita gente. Entonces, antes de que se declare la nulidad por un juez, sí me importa saber si la nulidad absoluta o relativa. Una vez que se declara, los efectos son los mismos para cualquier nulidad, ¿bien? Entonces, aquí, si bien se habla de nulidad, no me dice qué tipo de nulidad es, y yo necesito saber eso, porque si la nulidad es relativa, la prescripción de la acción es en 4 años, pero si la nulidad es absoluta, la prescripción es en 10 años. Porque si la nulidad es relativa, solamente la pueden pedir ciertas personas, por ejemplo las partes, pero si la nulidad es absoluta, la puede pedir además
Bueno, el tribunal la puede declarar sin que nadie se la pida, que se llama la declaración de oficio, pero la puede pedir también el Ministerio Público, cualquier otra persona que tenga interés, etc. Entonces hay que saber qué tipo de nulidad es, y esa es la gran pregunta, ¿ya? ¿Cuál es la respuesta? ¿Ya? A ver si a alguien se le ocurre. Si no sabemos qué tipo de nulidad, ¿qué nulidad será? ¿Alguien se le ocurre? ¿Cuál será la nulidad acá? Si es absoluta o relativa. Tú parece que estás hace rato... Ya. Lánzate nomás. ¿Cuál sería la nulidad? Relativa, ¿Por qué? porque las partes son las interesadas. Buen punto. Por ejemplo, una opción es decir, esta nulidad es relativa porque esto solamente le interesa a las partes. Claro. Ujú. Otro es por el tiempo más corto, porque obviamente al ser las partes interesadas necesitan la respuesta más rápido. Exacto. Y si es 10 años Ujú. el tiempo, Muy claro, extiende mucho la incertidumbre. ¿Algún otro argumento para decir que sería relativa? ¿Qué pasa cuando la nulidad no tiene apellido? ¿Lo estudiaron? Una nulidad sin calificación, esto lo dice el Código Civil, es nulidad relativa. O sea, cuando la ley habla de nulidad sin apellido, es nulidad relativa. ¿Bien? Esa es una teoría, la que plantea acá... ¿Tu nombre cuál era? ¿Tu nombre? ¿Sí? Anaís, ¿Disculpa? Anaís, ya. Esa efectivamente fue una doctrina, es decir, la nulidad es relativa porque interesa a las partes, porque no conviene extender tanto tiempo la incertidumbre y porque una nulidad sin apellido es una nulidad relativa. ¿Por qué alguien podría decir que es nulidad absoluta? ¿Cuáles eran las causas? Esto obviamente para los chicos que han pasado actos jurídicos. ¿Cuáles son las causales de nulidad absoluta? A ver si alguien se acuerda. Sí, ¿cuáles son? ¿Por qué alguien podría decir que este es un caso de nulidad absoluta, no relativa? podría ser porque le interesa a otras personas que no sean las partes, por ejemplo, el tercero, ¿Quién? la nulidad que sea absoluta. Claro, si hay un contrato con cláusulas abusivas, ¿a quién le interesa? Ya, a las partes, pero, y tú dices, puede haber más gente que le importe esto. Claro, ¿Quiénes pueden ser esas otras partes? Yes. ¿Pero quién? O sea, piensa tú que hay un contrato, ¿a quién más le podrá importar que se consulte en una cláusula abusiva? Además del que está pagando de más. ¿Ya? ¿Por qué? A todos nosotros, ¿no? Porque este es un contrato de consumo de masas. Por lo tanto, si hay algo que atenta contra el consumidor, atenta contra la economía. Por lo tanto, no es verdad que atente solamente contra los intereses del involucrado, sino que atenta contra toda la economía y por lo tanto el interés ya no es privado, sino que es público. Muy bien, ¿qué más? Porque además podría ser abusiva, absoluta. Bueno, aquí teníamos un comentario. ¿Ya? Era que, porque obviamente la nulidad absoluta también la declara el oficio después. ¿Ya? Sí, Ujú. obviamente se encuentra de manifiesto. Claro. Y obviamente, si hay una cláusula que es abusiva, es evidente que después tiene que declarar el oficio porque es su deber en realidad, Ujú. como el propulsor del bien común de la Ujú. comunidad o de la sociedad. Perfecto. Ya, súper bien. O sea, efectivamente, como el interés comprometido es de orden público, amplío los legitimados activos. Pero también porque dentro de las causales en nulidad absoluta estaba el objeto ilícito, ¿de acuerdo? Y el objeto ilícito proviene porque es un contrato prohibido por ley, ¿ya? Yo le estoy dando la respuesta para no atrasarnos tanto por el clima, ¿no? ¿Ya? Pero esa es la idea, ¿bien? Entonces tenemos dos teorías. La teoría que nos decía Anaís, nulidad relativa, la teoría de la nulidad absoluta, que también la decía Anaís, pero un poco con los comentarios de Rodolfo, y esas dos teorías estuvieron vigentes durante mucho tiempo. Al consumidor le beneficia más que sea la nulidad absoluta.
porque el plazo de prescripción es 10 años, tengo más plazo para pedir, ¿bien? Durante mucho tiempo esas fueron las dos teorías vigentes, ¿ya? Es decir, la tesis de la nulidad absoluta y relativa. Hace algunos años atrás se empezó a cuestionar que esas fueran las respuestas correctas. ¿Por qué? Porque si bien incluso nulidad absoluta, la protección más amplia, porque son 10 años, aún así no es tan buena. ¿Por qué? Porque cualquiera de las dos, la absoluta y la relativa, al ser una nulidad del Código Civil, primero las dos prescriben. ¿Ya? Una en 10 años y la otra en 4, pero las dos prescriben. Y segundo, las dos requieren que un tribunal la declare. ¿Ya? Se llaman nulidades con declaración. Y pareciera ser que esto no es tan justo. Piensen ustedes, cuando uno contrata un crédito hipotecario, ¿a cuántos años lo piden? 25, 30. 20, 25, 30, 15. En general nadie pide a 8. Por lo tanto, ¿una nulidad absoluta me alcanza a proteger? No. ¿Cierto? Porque son 10 años y la mayoría de la gente los contrata a 20, 25, ¿cierto? Pero la cláusula está presente igual en ese contrato. Se pareciera ser que no es justo que, estando presente la cláusula en el contrato, estando vigente la relación contractual, por el solo transcurso del tiempo, se sanee la cláusula. ¿Bien? Y es por eso que hoy en día, y con esto termino, efectivamente se está pensando que la nulidad de las cláusulas abusivas es una nulidad distinta. ¿Ya? Es una nulidad distinta. Y es una nulidad particular, distinta del Código Civil. Una nulidad que no prescribe, una nulidad que opera de pleno derecho, es decir, no requiere declaración judicial. Automáticamente, por el solo hecho de estar presente en el contrato, pierde su vigencia. ¿De acuerdo? Y eso un poco son las tres tesis, ¿cierto? Que hoy en día son más o menos vigentes. Al principio tuvo bastante acogida la tesis de nulidad relativa y la absoluta, pero hoy en día, hace algunos años atrás, ya se está pensando de que la tesis correcta es que esta es una nulidad distinta del Código Civil, que no prescribe y que en definitiva no opera de pleno derecho, no requiere declaración judicial. ¿Ya? ¿Alguna duda, comentario, algún caso que quieran plantear? Bueno, esta nulidad igual se puede, como en el caso de la naturaleza jurídica, en el artículo de la buena fe contractual, con el que no Exacto. se puede afirmar ahí porque las dos partes tienen que estar en buena fe para todo. Exacto, sí. Es importante lo que dice Rodolfo, porque tal como les decía, en Chile el control del contrato por adhesión está en la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores y por lo tanto, en principio, solo se aplica a los contratos entre un consumidor y un proveedor, ¿de acuerdo? Pero en la realidad nosotros sabemos que hay casos en que hay un sujeto más poderoso que el otro y no hay relación de consumo. A lo mejor uno de ustedes, imagínate que uno de ustedes está súper pobre y el otro dice, oye, te compro las joyas de tu abuelita, no sé, que valen 10 millones de pesos, te las compro a 2 millones. Y el otro está súper pobre y necesita venderlo. Y hay uno más poderoso que el otro, pero no son proveedor y consumidor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en principio tendríamos que decirlo, no hay cláusula abusiva. Pero ¿eso les parece justo? No, ¿cierto? Entonces, tal como dice Rodolfo, a partir de que se ha advertido de que hay gente más poderosa, no solamente en una relación de consumo, es que hay autores que han dicho, el control de fondo, yo también lo puedo encontrar en el Código Civil. Por ejemplo, la norma que tú dices, cuando el Código Civil dice, los contratos tienen que ejecutarse de buena fe, es porque antes tenían que ejecutarse de buena fe. Bien, y por lo tanto hay autores que dicen lo que tú dices, que efectivamente yo puedo controlar y aplicar unas reglas más o menos parecidas solamente invocando el Código Civil. ¿De acuerdo? ¿Algún otro comentario que tengan? ¿No? Yo tengo una pregunta. Sí. Dos en realidad. La primera, en relación a la taxatividad de las cláusulas abusivas, ¿se podría entender en alguna medida que esta taxatividad también se ha ampliado, además de la letra G,
por algunas categorías específicas de consumidor que se han ido introduciendo a partir de modificaciones de la ley de consumo, por ejemplo, consumidor inmobiliario, consumidor financiero, especialmente este último. Ahí también hay algunas cláusulas abusivas específicas. Ah, ya, entonces, por ejemplo, que para ciertos contratos en particular se pueda ampliar el catálogo. Sí, como considerando la naturaleza del contrato, digamos, y la calidad del consumidor, por ejemplo, en el caso de los consumidores financieros, en donde, te pongo el ejemplo, no recuerdo el número de la ley que hace de fraude en los bancos. Ley de fraude, sí. Eso, ¿no? Que dice que el banco puede responder hasta cierto monto. Claro. No sé. Sí, mira. Podría, o en el caso del consumidor inmobiliario, también hay ciertas cláusulas que las inmobiliarias introducen en los contratos y que están recogidas en la ley de consumo, pero Exacto. podrían considerarse esas como otros supuestos de cláusulas abusivas, pero específicas. Sí. Esa es la pregunta. Sí, qué buena pregunta. Mira, nosotros tenemos el catálogo del artículo 16, perdón, de la ley de protección, pero hay otras leyes que efectivamente no hablan de cláusulas abusivas, pero igual dicen esta cláusula es nula por tal razón. Entonces sí podríamos asimilarlas a esto, ¿ya? Por ejemplo, la profesora Moni Guidotti aludía, aquí tiene el artículo 3 de la ley, no sé si han escuchado la ley de fraudes bancarios, que ha estado súper en boga en el diario porque bueno, hay consumidores que han hecho mal uso, que tú dices, mira, este cargo fue no consentido y fue súper consentido para que te devuelvan la plata, y al revés, hay instituciones financieras que también han hecho mal uso de las herramientas. Entonces, esta ley regula en los casos la responsabilidad cuando hay un cargo no consentido. Por ejemplo, qué sé yo, me aparecieron 50.000 pesos en mi tarjeta de crédito, yo nunca lo usé, ¿ya? Y la ley dice que el usuario, dice, queda liberado de responsabilidad por estos conceptos. No, abajo dice, la ley establece acá un régimen de responsabilidad según el monto, ¿ya? Y aquí hay un problema, por eso se quiere modificar. Si el monto es superior, ya no recuerdo, una cierta cantidad de UTM, automáticamente te tienen que devolver el dinero, ¿ya? Y si es superior, hay un plazo que el banco tiene, entre comillas, para investigar, ¿ya? Entonces, lo que dice acá, dice las cláusulas, la última parte dice, cualquier cláusula de un contrato que modifique esto, se entenderá por no escrita, ¿ya? En el fondo dice, si es que yo digo, el usuario va a tener siempre la responsabilidad, se entiende por no escrita. Si ustedes se fijan, no dice es abusivo, pero el efecto es el mismo, ¿de acuerdo? Entonces se puede ampliar el catálogo efectivamente. A propósito del Código de Comercio, los que hayan visto contratos de seguro, hay también una cláusula, una disposición del Código de Comercio que habla del control de fondo del contrato por adhesión de seguros. Entonces, además del catálogo del 16, hay otras tipologías fuera de la ley de protección para ciertos contratos particulares. Súper buena pregunta. ¿Y la otra? ¿Cuál te decantas, tú? Sí. Yo creo que es la última. ¿Ya? Yo creo que es la tesis de la nulidad particular, que es distinta a la nulidad con declaración del Código Civil. ¿Ya? Si a alguien le interesa, después te puedo mandar un texto que va a salir publicado en la jornada de profesoras del año pasado. Así que ahí te lo puedo mandar. Justamente habla de eso. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿No? ¿Esto tiene relación con el tema de la acción de indemnización? ¿Cuál tipo de nulidad? Tú dices, por ejemplo, además de pedir la nulidad, ¿puedo pedir una indemnización? O sea, tomar en cuenta qué nulidad Claro. aplicar en base a si me conviene también realizar una acción de justicia. Claro, qué buena pregunta. Mira, lo que está diciendo Rodolfo es lo siguiente. A lo mejor yo sufrí un perjuicio por esta cláusula abusiva, ¿ya? A veces el perjuicio es patrimonial. Por ejemplo, imagínense el caso de Cencosud, me cobró 500 pesos de más durante 3 años, por inventar, ¿ya? 500 pesos por 36, no sé cuánto será, pero, a ver, pongámosle, no sé, vamos a ver cuántos son 500 por 36. Son, a ver, no, perdón, 500 por 36 son 18.000 pesos, ¿de acuerdo?
Pero a lo mejor yo, además de esos 18.000 pesos, tuve un perjuicio adicional. A lo mejor yo esos 18.000 pesos los pude haber invertido, ¿cierto? O a lo mejor, imagínense que yo estaba en la bancarrota y esto más bien me causó un sufrimiento terrible, ¿ya? Entonces a lo mejor hay daños que van más allá de la restitución del dinero, ¿de acuerdo? ¿Puedo yo pedir que me paguen esos perjuicios? El daño moral o lo que yo pude haber invertido, ¿ya? La ley de protección no lo dice expresamente, pero el artículo 3º consagra un derecho general de indemnización. Dice, cada vez que tú sufriste un perjuicio, tienes derecho a indemnización, ¿de acuerdo? Entonces podríamos nosotros decir que si yo efectivamente sufrí un perjuicio y lo logro acreditar, yo podría pedir ese pago, ¿ya? Pero con un par de prevenciones. Por ejemplo, en el caso Cernac con Cencosud, que les planteé, el tribunal ya evaluó sus perjuicios, porque dijo, te pago, que te devuelvan lo que tú entregaste más los, ¿ahí se acuerdan? Los intereses, ¿cierto? Entonces el tribunal dijo, esos intereses es lo que tú habrías ganado de haber invertido, ¿ya? Ahora, ¿puedo yo alegar que sufrí por eso? Ahí, a ver, no hay una prohibición, ¿ya? Pero es más difícil, porque tú tendrías que creer, en general, no en ley de protección, sino que en general en materia de contratos, argumentar de que yo sufrí por la vulneración de un contrato no es tan sencillo, ¿ya? Entonces usualmente se suele conceder, no te digo que no, pero te digo que no es tan sencillo, porque usualmente se suele conceder para ciertos contratos en que la prestación tenía un contenido emocional, ¿ya? Por ejemplo, imagínate que este es un servicio de una boda y el banquetero no llegó. A ver, claramente ahí hay un perjuicio emocional, ¿no? ¿Sí? Entonces, usualmente se reserva para ese tipo de contratos. Pero no te digo que no, habría que entrar a argumentar un poquito más, ¿ya? Súper buena pregunta. ¿Alguien más? ¿No? Se parece un poco el tema del papel confort, que se me vino a la cabeza hace años atrás, no sé si se acuerdan, yo tuve una indemnización para cada uno a la cuenta rústica, Claro. fueron como 6.000 pesos, 7.000 pesos. Sí. El tema, lo que pasa es que de repente pasa que las empresas estas grandes tienden a monopolizar o colocar el precio para trabajar ellos, entonces hacen como entre ellas se ponen de acuerdo para programarse, Claro. sobre ellas empezar a trabajar. Claro, qué buen tema, porque justamente, no sé si han visto la prensa esta semana, que salió, sí vieron que se rechazó una demanda de lo que tú comentas, ¿ya? Bueno, ¿se acuerdan las 7 lucas del confort? ¿Sí? ¿Lo recibieron? Sí. Ya. ¿Qué es lo que pasó? Ahí, como decía yo, resulta de que hubo empresas. Bueno, en Chile tú no puedes ponerte de acuerdo en los precios, ¿ya? Eso no sé si han tenido derecho a la competencia, pero y menos aún para aumentarlos, ¿ya? O sea, yo no me puedo poner de acuerdo con otra empresa para decir, mira, pongámonos de acuerdo porque así ganamos todos y si nadie vende bajo esto, van a estar obligados a comprar. Más encima en un producto que es esencial. O sea, a ver, nadie anda cortando diario, ¿cierto? Sino que todo el mundo usa papel confort, ¿o no? ¿Alguien puede no utilizar papel confort? Esperemos que no, ¿cierto? Pero, y por lo tanto, si nosotros nos ponemos de acuerdo para aumentar el precio, sí o sí afecta a la ciudadanía. O sea, a ver, siempre es malo, pero es distinto, no sé, un caviar, por ejemplo, o algo que sea de lujo, ¿cierto? Pero claro, pero por ejemplo un medicamento, el papel confort, son el pollo. ¿Se acuerdan el otro caso? ¿Se acuerdan? Les estoy mencionando los 3 casos más famosos. El de las farmacias del año 2008, el de los pollos y ahora el de papel tisú, confort, servilleta. ¿Bien? Entonces, efectivamente, en ese caso, Cernac llegó a un acuerdo hace años atrás con una de las empresas en cuestión. Y esa empresa dijo, voy a indemnizar a cada consumidor con 7.000 pesos, ¿ya? A ver, si tú no estabas de acuerdo, tú podías demandar, pero en el fondo esa fue la propuesta, ¿de acuerdo? Pero la otra empresa no quiso hacer. Entonces Cernac, con Adecus, una asociación de consumidor, demandó a esta empresa, ¿ya? Y lamentablemente, en este punto, les fue mal al Cernac,
O sea, y eso salió esta semana, no sé si lo vieron. Entonces, se rechazó la demanda por un tema técnico. Básicamente lo que dijo el tribunal era que como nosotros no contratamos directamente con el fabricante, no éramos consumidores, ¿bien? Entonces, por lo tanto, no podíamos alegar invocando la ley de protección, ¿de acuerdo? Que es un tema gigante de discusión que no me voy a tener eso por razones de tiempo, ¿ya? Y esa fue la razón. Entonces, ahora no sé si han visto la prensa de nuevo, pero tanto el CERNAC como Conadecus han anunciado que van a tratar de implementar otras herramientas jurídicas ya que les fue mal con eso. Entonces, efectivamente, eso hace. ¿Bien? ¿Algún comentario que tengan? ¿No? Súper, ya, súper. Bueno, por mi parte, tal como le contaba la profesora Boni, traje un par de libros de regalo, así que se los quería... pienso yo que las personas que más han participado han sido Rodolfo, la Johanna y la Anaís, así que tú le puedes pasar otro. Sí, yo tengo otro. Así que uno para cada uno, y muchas gracias por escucharme el día de hoy y por quedarse con este temporal que tienen. Así que muchas gracias, siempre es un gusto venir para esta universidad. Bien, agradecemos entonces a Erika por acompañarnos, por estar aquí hoy día y por todo lo interesante de su exposición. Yo creo que todos nos vamos bien contentos, ¿cierto?, de haber aprendido, de haber conocido casos concretos, casos reales, y de ver que algunas instituciones que a veces vemos en clase o en los textos de verdad tienen aplicación y existen, digamos, en la vida real, y nos van a servir algún día. Así que nada, chicos, yo feliz de que haya resultado a pesar del tiempo esta actividad y de poder también enriquecer un poco la actividad universitaria acá en nuestra sede. Así que muchas gracias por estar acá y gracias, Erika, nuevamente. Universidad Arturo Prat, contribuyendo al conocimiento y territorio.